Muy buenos días, amada iglesia. Amén. Amén. Qué bueno verlos, qué bueno verlos. Qué gozo es poder estar en la casa del Señor, ¿verdad? Una vez más, queriendo escuchar lo que Él tiene para nosotros día a día. Y como iglesia nos acercamos, ¿verdad? Para poder oírle la palabra del Señor hoy por esta mañana. Muy bien, ustedes dirán, ¿y qué pasó, no? ¿Dónde está el pastor José Luis? ¿No? Era más grandecito, ¿no? ¿Qué ha pasado? Tranquilos, hermanos, la palabra sigue siendo la misma. La palabra va a seguir siendo la misma. Quiero que me acompañes. El pastor Max leía el texto de Primera de Pedro, ¿verdad? Quiero que lo tengas allí también identificado y marcado. Y no quiero que, por favor, te vayas a salir de ese texto. Así es que vamos a continuar con la misma serie que venimos semana a semana aprendiendo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Tenemos esa serie, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es una pregunta que de manera constante venimos diciéndole al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estamos aprendiendo las últimas semanas a saber discernir cuál es esa verdadera batalla espiritual. Necesitamos conocer, necesitamos mayor claridad. Por ello es que esta es la tercera parte de cuál es aquella verdadera batalla espiritual. Queremos discernir de manera correcta. Así es que te voy a pedir que donde estés vamos a orar para que sea el Señor quien nos guíe. Amado Dios y Padre eterno, soberano Dios, muchas gracias por este precioso tiempo, Señor, que nos permites semana a semana poder acercarnos aquí, Señor, a tu casa, pero no de manera tradicional, Señor, sino por una necesidad, por un hambre en nuestro espíritu, Señor, de poder buscarte en adoración, Señor. En esa misma actitud, Señor, queremos estar postrados a tus pies, Señor, y que sea tu palabra quien nos dirija, quien nos conduzca, quien nos lleve, Señor, a oír, Padre, lo que tú tienes que decirnos hoy. Ayúdanos a discernir realmente cuál es esa batalla espiritual que debemos enfrentar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, amados hermanos, año 1945, desde la detonación de aquellas bombas atómicas, ustedes recordarán por historia, Hiroshima y Nagasaki, agosto aproximadamente del año 1945, no hay país en el mundo que haya sido capaz de competirle a los Estados Unidos. Tú recuerdas aquella escena, ¿verdad? Que o por historia o por libros has visto la caída de aquella bomba y la destrucción masiva que sucedió en esa ciudad de Nagasaki e Hiroshima. La potencia de ese país, la crueldad de ese país sobre la especie humana, sobre la salud del planeta, no tiene precedentes, no puede ser igualado. Aparentemente salta una pregunta y la pregunta ¿es cierto que el peor enemigo sobre esta tierra vaya a ser una potencia mundial? ¿Será así? ¿Será acaso eso? ¿Será cierto que el peor enemigo sobre esta tierra vaya a ser una potencia mundial como la que es Estados Unidos? Algunos pensarán que ya no, pueden ser otros. Pero déjenme decirles lo que algunos otros, como por ejemplo Pierre Teilhard de Chardin, es un filósofo y teólogo francés. Él por los siglos XIX aproximadamente dijo lo siguiente: nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Nada puede destruir a la humanidad excepto la humanidad misma. ¿Será entonces que el peor enemigo sobre nuestra tierra seamos nosotros mismos? ¿Será así acaso? Sin embargo, gracias a Dios tenemos la palabra y las escrituras nos abren mayormente el panorama. La semana pasada estuvimos viendo sobre el inicio de aquella batalla espiritual y cómo el enemigo, que no solamente es el enemigo de Dios, sino también de nuestras almas, nos la declaró de manera abiertamente una batalla espiritual contra Dios y contra su creación, al tentar precisamente a Adán y Eva en el huerto del Edén, ¿verdad?
Eso lo vimos un poco la semana pasada, pero vimos la manera en cómo él usó esa herramienta favorita del diablo, del enemigo, de Satanás. ¿Cuál es? La mentira. La mentira. ¿Sobre qué? Sobre la mente en este caso de Adán y Eva, para desvirtuar la verdad de Dios. Ese era su propósito. Esa era su mejor o su mayor herramienta, que hasta ahora la usa. Y esa es lo que hemos venido aprendiendo, la verdadera batalla espiritual. Esa es una batalla verdadera contra la verdad de Dios en nuestras mentes, ya que el hombre es el que decide aceptar o rechazar esas mentiras. Somos nosotros los que aceptamos o rechazamos esas mentiras. Pero ese episodio que decíamos que se relata en Génesis capítulo 3, que tú lo tienes y lo has recordado en su momento, nos muestra que el verdadero enemigo no es una nación más poderosa, no es el mismo hombre, sino nuestro verdadero enemigo es Satanás. Uno de los hechos más alarmantes acerca de la vida es que todos los seres humanos tenemos a este enemigo sobrenatural. Todos nosotros, no solamente los cristianos, no solamente los pastores, no, todos nosotros tenemos este enemigo común y sobrenatural, cuyo objetivo único es el usar el dolor y el placer para hacernos ciegos, para hacernos cada vez más tontos, ¿verdad? Cada vez más miserables nuestras vidas. Ese es su objetivo, usar el dolor y usar los placeres para hacernos así una vida miserable. Pero la Biblia lo llama diablo y Satanás, ¿verdad? El Evangelio en Juan, capítulo 12, verso 31. Juan capítulo 12, verso 31 lo llama así. Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10, y ahí sale en pantalla, me parece. Dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y los ángeles fueron arrojados con él, ¿verdad? Entonces, verso 10, oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino en nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. También la Biblia lo llama en el Evangelio de Juan capítulo 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Será echado fuera. Pablo en su carta a los Corintios va a decir también, segunda carta a los Corintios capítulo 4, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo, así lo llama, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. La Biblia dice así, ¿verdad? La Biblia dice que Él es nuestro adversario, el que anda al acecho, como ese león rugiente buscando a quien devorar. Anda así, mis hermanos. No es alguien que tiene vacaciones y tiene feriado, no. Sin embargo, todo el mundo de manera voluntaria, miren, de manera voluntaria sigue a ese príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, como dice Efesios capítulo 2, verso 2. Siguen al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en esos hijos de desobediencia. En su mayor éxito, sus súbditos, sin darse cuenta, marchan
hacia la destrucción y se van tantos como puedan. En ese éxito de tergiversar, de tergiversar la verdad de Dios, hace que mucha gente ande tras los placeres y las mentiras que este mundo pueda ofrecer. ¿Y a dónde van? A la destrucción. ¿Cómo son sus vidas? Como decíamos, ciegos y llevan una vida miserable. Miren, cuando el apóstol Pablo hace referencia a la buena batalla, como está en Timoteo capítulo 6, versículo 12, dice la carta de Tito capítulo 12, que pelea la buena batalla, ¿verdad? Pelea esa buena batalla, la batalla de la fe. Echa mano de la vida entera, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena la profesión delante de muchos testigos. Pelea esa buena batalla. Pablo le dice a su discípulo, a Timoteo, pelea esa buena batalla. Pero esa buena batalla, ¿qué cosa incluye? ¿Qué es lo que debe hacer? Allí está. Esto no es solamente en un momento, una sola vez, o como un estudio académico. Esto es día a día, es una resistencia diaria. Esa batalla incluye una resistencia diaria. ¿Ante qué? Ante sus ataques. Por ejemplo, Primera de Pedro, que hemos leído y te dije, no te despegues, por favor. Primera de Pedro capítulo 5, verso 9, dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Verdad? Santiago también dice, Santiago capítulo 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo, ¿y qué pasará? Y él huirá de vosotros. Santiago dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. ¿Qué más incluye esta buena batalla que Pablo le dice a Timoteo? ¿Qué más incluye? Decimos que una resistencia diaria, pero también una negación diaria. ¿Negación a qué? A las oportunidades, a darle cualquier oportunidad. Por eso Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, verso 27, al final va a decir, ni deis lugar al diablo, ¿verdad? No deis lugar, no le des la oportunidad, como en el principio se le dio la oportunidad, ¿verdad? Nuestros padres, Adán y Eva, dieron esa oportunidad y se acabó, entró el pecado. Así nos dice a nosotros que no demos oportunidad al diablo, no le demos oportunidad. Tu resistencia tiene que ser diaria, tu negación a esa oportunidad tiene que ser diaria, pero también tu lucha es diaria. ¿Contra qué? Contra esas maquinaciones, Efesios, el mismo libro que tenías, el siguiente capítulo, capítulo 6, verso 11, va a decir, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Así dice Pablo, que vestíos, que nos vistamos de esa armadura de Dios. ¿Recuerdas aquella que probablemente a nuestros hijos le decimos y tenemos como un afiche ahí, un texto bonito para nuestros hijos? Pero le dice Pablo que esto incluye no solamente con un bonito pasaje, sino esto es una batalla diaria, que resistamos diariamente, que nos neguemos diariamente, que luchemos diariamente contra las maquinaciones que se presentan. En esta batalla, mis hermanos, en esta batalla que Pablo le estaba mencionando a Timoteo y que nos alcanza a nosotros, no hay una zona neutral, no existe una zona neutral. La pregunta no es si yo quiero estar en esta guerra o no, si usted está o no. No, mi hermano, todo el mundo, todos estamos en esa zona, en esa batalla. Todos estamos. Pero son dos cosas, ¿verdad? O bien somos vencidos por el diablo o seguimos al príncipe de la potestad del aire, como dice Efesios. O somos vencidos por el diablo,
en esa resistencia y no logramos resistir o no podemos negarnos o ni siquiera podemos luchar, entonces somos vencidos por el diablo. O por supuesto, resistimos. Como dice Pedro 5:9 que hemos leído, resistid, ¿verdad? Resistidle firmes en la fe. Entonces le decimos que no existe, hermanos, una zona neutral. Sí, hay una batalla espiritual, lo he escuchado, lo hemos hablado, hasta el pastor lo ha explicado, pero yo no quiero estar en esa batalla. No se trata de si yo quiero o no quiero. No existe una zona neutral. Estamos allí, querramos o no. El Señor esto lo sabe muy bien y es por eso que lucha a nuestro favor. Pero al mismo tiempo, como dice el Salmo, Él adiestra mis manos para la batalla, ¿verdad? Salmo 144, verso 1, dice así, que Él adiestra nuestras manos para la batalla. Entonces, mis hermanos, todos los creyentes estamos bajo ataque continuo del reino de las tinieblas. Todos, absolutamente todos. Así que no esperemos ser nosotros la próxima víctima. No esperemos ser los siguientes, la próxima víctima y que para recién abrir nuestros ojos a esa realidad espiritual. Esto nos lleva a pensar lo siguiente, mis hermanos. Si creamos estrategias, si somos muy buenos para crear estrategias, para llevar a cabo la gran comisión, ¿verdad? Somos muy hábiles y se nos presentan ideas, fórmulas para poder crear y llevar el mensaje, porque es un mandato, y llevar el mensaje de la gran comisión. Si somos así de estrategas, ¿por qué no hacemos lo mismo para liberar esa guerra espiritual? Sin embargo, ocurre una cosa curiosa, ¿verdad? Leemos sobre la guerra espiritual en la Biblia y lo afirmamos, incluso lo compartimos con otros, lo enseñamos, pero luego vivimos como si nuestro enemigo no lo tuviéramos cerca y no lo tuviéramos ni dentro ni fuera. Es como si solamente quedó en la teoría, pero no en la práctica. Pero necesito, tanto cuando lo enseño, lo comparto y lo recibo, necesito saber y necesito estar consciente de que esto es real, de que esto no solamente se trata en un plano cognoscitivo, sino esto es algo muy práctico, muy real, y tengo que ser consciente de ello. Jesús describió esta realidad. Jesús describió la realidad de esta batalla espiritual en medio de la cual nosotros vivimos y servimos. Nosotros vivimos y servimos para el Señor. Por ejemplo, el Señor Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 16, el Señor Jesús dijo: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como ¿quiénes? Como palomas. Él está enviando a sus discípulos, según en el contexto de ese capítulo, prioritariamente a anunciar el reino de los cielos, que el reino de los cielos se había acercado. El reino de los cielos se había acercado. Jesús empezó su ministerio diciendo así: el reino de los cielos se había acercado, que se arrepintieran. Y también les enseñaba eso a sus discípulos y les mandó en ese contexto, ¿verdad? En ese contexto, y les dice: sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pero les aclara que van a ministrar en ese contexto o en un contexto gobernado por el demonio, por los demonios. Esto se ve al inicio de este libro o Evangelio de Mateo capítulo 10, el versículo 1, dice que Él les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. Él les dio autoridad. No era su autoridad eclesiástica, no era su autoridad cognoscitiva, era la autoridad que Dios le había entregado.
porque Dios sabía en qué planos, Jesús sabía en qué planos se iban a dirigir estos discípulos. Por eso, entre otras cosas, les advierte que estarían ministrando no solo ovejas, no solamente ovejas ministrarían, sino en medio de esas ovejas también estarían esos cabritos, aquellos lobos rapaces, ¿verdad? Dicho en otras palabras, iban a predicar entre personas que escucharían su predicación, que sí, pero en medio de ello también habrían aquellos falsos maestros, aquellos falsos o enviados de Satanás. ¿Para qué? Con la intención específica de causar división y causar destrucción en medio de ese rebaño, de esa oveja. Por eso que le dice que sean así, sean prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas. Y les advierte que sean así, astutos y al mismo tiempo también inocentes. Asimismo, el apóstol Pablo habló a los ancianos de Éfeso. Pablo habló a los ancianos de Éfeso y les advirtió que después de su partida, vendrían precisamente aquellos lobos feroces que tratarían de dividir y destruir el rebaño. Donde dice Hechos capítulo 20, verso 29, después de su partida pasaría eso. Pablo les estaba advirtiendo, Pablo les decía que vendrían esos lobos feroces y tratarían de destruir. Pablo estaba recordando en todo caso lo que el Señor Jesús ya les había hablado antes. De manera similar, el apóstol Pedro también nos advirtió sobre esto cuando dijo, sean de espíritu sobrio. Sean de espíritu sobrio. Por eso nos quedamos en ese texto, ¿verdad? 1 Pedro capítulo 5, lo que leyó el pastor Max. Pero Pedro dice que también sean sobrios, sean de espíritu sobrios, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y aquí la palabra sobrio nos habla de ser realmente estables emocionalmente, que no estar bajo el control de influencias intoxicantes del pecado, sino estar bajo el control del Espíritu Santo. Nuestro llamado a ser parte de la Mission Day tiene un gran peso y una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. No solamente sobre algunos, sobre cada uno de nosotros, hermanos. Sobre cada uno de nosotros, y más aún si sabemos que nuestro llamado está íntimamente ligado a luchar contra fuerzas espirituales de maldad, como dice, en regiones celestes, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, por eso es fundamental y es necesario saber cómo debemos enfrentar esa batalla, el cómo lo hacemos. Ya identificamos que hay una batalla espiritual, ya sabemos que el enemigo quiere precisamente tergiversar la verdad de Dios por la mentira. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo debemos enfrentar esta batalla? Primero, vamos a lo primero. ¿Cómo lo hacemos? Y tome nota, por favor. Primero, cultivemos la humildad en la línea de fuego. Cultivemos la humildad en la línea de fuego. Quizás no hay mejor defensa contra un ataque espiritual que la humildad de un siervo de Dios. Quizás no haya mejor defensa contra ese ataque espiritual que la humildad de un siervo de Dios. Pero, mis hermanos, no malinterpretemos que la humildad, la actitud de humildad con la que debemos enfrentar cada batalla espiritual contra un enemigo tan poderoso como Satanás, no significa que cuando el enemigo nos ataque, nosotros debemos agachar la cabeza y pues dejar que nos despelleje, no nos despedace. No se trata de esa actitud, ¿verdad?
porque creen que, o hay un concepto que el sudamericano siempre tiene que agachar la cabeza, o por último diremos el peruano tiene que agachar la cabeza y tiene que... No, no se trata de esa actitud de postura, sino se trata precisamente de ser humildes, cuando estamos sujetos a la palabra del Señor. No es esa actitud de humildad. No es esa de agachar nuestra cabeza y dejar que el enemigo haga lo que quiera con nosotros. No es esa actitud. No es para con el enemigo en nuestras almas, sino esa actitud de humildad es para con nuestro Señor Jesucristo. Pues cuando somos atacados por huestes espirituales de maldad, nosotros debemos someternos inmediatamente ¿a quién? A nuestro Señor en humildad. No empiezo a sacar mi legajo de mis estudios, mis ministerios o todo aquello que yo haya podido hacer o lograr. No, tengo que someterme en humildad a la soberanía y al señorío de nuestro Señor. En esa actitud estamos mostrando en quién estamos depositando nuestra confianza. ¿En quién estamos depositando nuestra confianza? En que reconocemos que Él es mayor y más poderoso que el que está gobernando sobre este mundo. Cuando tenemos esa actitud de postrarnos y de humillarnos ante el Señor, entonces estamos diciendo que Él es mayor que cualquier operación que el enemigo esté causando o esté realizando. Por eso es que al asumir esa actitud de humildad, cuando tú y yo asumimos esa actitud de humildad, el Señor lo observa, el Señor lo ve. ¿Y qué hace? ¿Y qué es lo que hace el Señor? Como dice en su palabra, Dios da gracia al humilde. Santiago capítulo 4, verso 6, ¿verdad? Pero Él da gracia. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios da gracia a los humildes. ¿Qué más? Cuando nosotros nos postramos en humildad delante del Señor, sabiendo que Él es mayor y más poderoso, Dios también ve y Él habita con el humilde de espíritu. Isaías capítulo 57, verso 15. Así dice el Señor, ¿verdad? Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. ¿Qué más observa el Señor cuando realmente nos postramos en humildad ante su poder? Él enseña a los humildes, enseña. Mira lo que dice Salmos capítulo 25. Salmos 25, versículo 9. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes en su camino. ¿Verdad? ¿Qué más hace el Señor? Atiende al humilde. ¿Qué más hace el Señor cuando uno realmente se humilla ante Él y observa que Él es mayor y más poderoso? Pues Él atiende al humilde. Salmo 138, verso 6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo, ¿cómo lo ve? Dice, lo mira de lejos. Lo mira de lejos. Por eso, mis hermanos, el humilde está consciente de los peligros espirituales de vivir en un mundo caído. Él está consciente de los peligros espirituales de vivir en este mundo caído y del pecado en su mundo interior. Y sabe que esto no puede en sus propias fuerzas y no puede enfrentarlos en sus propias fuerzas. No lo puede hacer. El humilde está consciente de que las fuerzas y la sabiduría para enfrentar semejantes enemigos de nuestras almas no solamente provienen de su
de ser bautizado, de participar en una iglesia. No, eso proviene de Dios eterno y poderoso y todopoderoso. El humilde está consciente de que no son sus capacidades, no son sus años, sino es la dependencia en el eterno y todopoderoso. El humilde reconoce las provisiones de Dios para enfrentar las batallas espirituales. Sabe que Dios no solo le ha provisto de una armadura, no solo lo proveyó de una armadura, sino también de una iglesia, ¿verdad? Una iglesia, unos hermanos en la fe, una familia espiritual que le puede tender la mano, para sostenerlo en oración en cada batalla espiritual. ¿Acaso eso cada uno de nosotros no lo experimentamos? Por eso es importante la participación de tus grupos de encuentro, donde puedes compartir tus cargas, donde puedes orar por los unos por los otros, donde puedes también ser, como dice su palabra, unánimes en espíritu y en oración. El humilde también discierne su propia naturaleza de pecado y sabe que hasta él mismo puede ser un peligro y un riesgo para otros o para todos los que le rodean de manera independiente, si es que vive de manera independiente de la voluntad de Dios. Si yo vivo de manera independiente y no vivo conforme a la voluntad de Dios, el humilde va a poder discernir en ese momento, puedo ser un peligro también para mis hermanos, también para la iglesia. Por eso tengo que buscarlo a Él. Y por supuesto, Él, como dice su palabra, atiende al humilde y mira de lejos al altivo. Porque el Señor Jesús dijo, ¿verdad? El Señor Jesús dijo a los apóstoles en el aposento alto, apenas horas de morir, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, innumerables batallas espirituales, pequeñas y grandes, se han perdido debido a ¿qué? A la autosuficiencia de los hijos de Dios. Así es. Cuando voy a enfrentar o estoy enfrentando ciertas batallas, las llevo solo. No las quiero compartir con nadie. El último en enterarse tal vez es el pastor. Eso es autosuficiencia. Eso es autosuficiencia. Por eso es que muchas batallas las perdemos, sean pequeñas, sean grandes. La persona humilde, mis hermanos, reconoce que está bajo sumisión a su Señor y disfruta estar en esa sumisión. Por eso es que le trae paz. Por eso es que trae paz a su alma. Es consciente, por supuesto, de todas sus debilidades. Sí, somos conscientes de nuestras debilidades y por consiguiente también se reconoce que esto no es más que el resultado de la gracia de Dios operando en él. El apóstol Pablo describió esta experiencia de la siguiente manera en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. ¿Verdad? Dice, con Cristo he sido crucificado. Y ya no vivo yo el que vive, sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, debemos cultivar la humildad. Debemos cultivar la humildad, o lo contrario, el orgullo nos va a derribar, nos va a traer abajo el orgullo. Cuando un corazón es dominado por el orgullo, experimenta las bendiciones de Dios. Sí las experimenta, pero ¿saben qué? Ese corazón dominado por el orgullo cree que se las merece. Cree que se merece esas bendiciones de Dios. Cuando un corazón experimenta la gloria de Dios, cuando un corazón orgulloso experimenta la gloria de Dios, cree que Él es el que las ha producido, ¿verdad?
El orgulloso cree que la gloria de Dios, experimentar la gloria de Dios es porque Él la produjo, pero no es así. Cuando un corazón orgulloso experimenta el poder de Dios, ¿qué hace? Hace alarde de ese poder y lo usa y lo abusa. Y lo abusa. Cuando un corazón orgulloso experimenta los privilegios de Dios, llega a creer que esos privilegios son derechos para él. Es mi derecho, son sus derechos. Ese es el corazón orgulloso. Cuando el corazón orgulloso recibe un don, llega a creer que ese don es una destreza, una habilidad que él ha venido desarrollando y nadie la tiene. Ese es el corazón orgulloso. Creo que las Escrituras nos dan un claro ejemplo, un gran ejemplo de humilde dependencia en Judas, en la carta de Judas, capítulo 1, verso 9. Si tú recuerdas esta parte, en algún momento también la volvimos a leer. Judas capítulo 1, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Este ejemplo de Miguel, al negarse a pronunciar maldición sobre Satanás, debe ser una lección para cada uno de nosotros los creyentes de cómo relacionarnos con fuerzas demoníacas, ¿verdad? ¿Cómo relacionarnos? Los creyentes no debemos hacer alardes, sino buscar al Señor. Tú ves, no queremos mencionar qué corriente, pero es fácil identificar en las redes o cuando se te pasa alguna información, cómo hombres quieren ordenar a los demonios. Ellos ordenan, ellos mandan, ellos pues hacen todo, ¿no? Pareciera que el poder sale desde sus manos, ¿no? Y eso es lo que realmente no debemos hacer. Ese hombre, esa mujer no está reconociendo que el poder no proviene de él, sino del Señor. Por eso es que ni siquiera el arcángel Miguel, ni siquiera el arcángel tan poderoso como es, él trató de enfrentar directamente a Satanás y reprenderlo, sino dijo: el Señor te reprenda. No le dijo: yo te reprendo. No, el Señor te reprenda. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Pues solamente instrumentos. ¿Acaso somos mayores que el arcángel Miguel? Ese es el ejemplo mayor que podemos ver de humilde dependencia del Señor. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Ese es el ejemplo que debemos seguir en cuanto a la humilde dependencia. ¿Qué más? ¿Qué más debemos encontrar en cuanto a cómo enfrentar esta batalla espiritual? ¿Cómo lo hacemos? Lo segundo que encontramos es: cultivemos la oración en la línea de fuego. Cultivemos la oración en la línea de fuego. La dependencia de la oración es vital a la hora de la batalla, ¿verdad? A favor de la causa de Cristo. Sí, nos han enseñado, lo hemos practicado, pero hay un momento en que tal vez lo olvidamos. Por eso es que debemos cultivar la oración en esa línea de fuego. Pablo pidió oración por él mismo, aún en múltiples ocasiones, porque él conocía y él sabía que estaba batallando. Y la batalla era recia. La batalla era recia y no ha dejado de ser recia, mis hermanos. No ha dejado de ser. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6 describe la lucha espiritual. Describe Pablo la lucha espiritual como una lucha contra principados, contra potestades y gobernadores de las tinieblas. Y luego describe el capítulo 6 de Efesios, luego describe la armadura de Dios para poder resistir. Y cuando llega al final de la descripción como último elemento de esta armadura, ¿cuál es? La oración. La oración.
Dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, ¿por quiénes? Por todos los santos, por todos los santos. Pablo dice ahí, verso 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo está pidiendo que oren por él. Pablo sabía que la batalla era dura, era recia. Pablo reconocía que la batalla espiritual puede ser intimidante y por ello Pablo está pidiendo oración. Pablo pide que oren por él. Pablo está plenamente consciente de que esa batalla era dura. Pablo pide oración para que prediquen sin temor, para que Pablo pueda predicar sin temor. La iglesia, los discípulos de Cristo, mis hermanos, no podemos, de verdad que no podemos enfrentar seres espirituales de maldad, como dice, que está en las regiones celestes, sin una continua vida de oración. No podemos hacerlo. Podemos tener buenos libros, podemos tener un buen maestro, podemos tener una buena iglesia que te pueda compartir acerca de estos principios, pero si tú no cultivas una vida de oración, mis hermanos, estás desarmado. Estás desarmado y eres presa fácil. Eres presa fácil. Eres presa fácil. Dios, mis hermanos, Dios nos habla sobre la oración en cientos de pasajes, ¿verdad? Tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento nos habla innumerables veces respecto a la importancia de la oración, pero sin embargo podríamos decir que tal vez este es el recurso menos usado por su iglesia, por los creyentes. Menos usado, a pesar de que es el mayor que nos pueda dar beneficios. Si no recuerda, pues no, ¿por qué no entro al culto de oración? ¿Por qué no me conecto al tiempo de clamor? ¿Por qué solamente entro casi al final? ¿O por qué ni siquiera llego al final, me voy a la mitad? Porque tal vez no es tan importante para nuestras vidas la oración. ¿Cómo voy a enfrentarlo? ¿Cómo lo voy a hacer? Si ya sé que hay una batalla espiritual que es muy dura y muy recia, ¿cómo la voy a hacer? Si la palabra me está diciendo que cultive la oración, y debo hacerlo, mis hermanos, porque aún el apóstol Pablo pedía que orasen por él. Nuestro Señor nos ha enseñado entonces. Nuestro Señor nos ha enseñado ahora cómo librar esa batalla. Librar una batalla espiritual sin el poder de la oración, mis hermanos, es como tú te levantas hoy día y no sé, o te vas a la calle a comprarle el pan y ni siquiera te vas vestido adecuadamente. Es salir de tu casa, salir y sentirte que no estás listo para lo que vas a hacer. En el huerto de Getsemaní, justo antes de ser apresado, nuestro Señor Jesucristo advirtió a sus discípulos en el Mateo capítulo 26, verso 41. Allí les advirtió, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué dice? Pero la carne es débil. Sí, la carne es débil. La carne es débil. Esa noche Jesús, mientras oraba, ¿qué hicieron? Sus discípulos se quedaron dormidos, ¿verdad? Se quedaron dormidos. En más de una ocasión y tiempo después, caen en tentación. Todos son dispersos. Peor Pedro, ¿no? ¿Qué hace Pedro? ¿No terminó acaso negándolo al Señor 3 veces? Antes de que cante el gallo, ya le había advertido y Pedro no creía que eso podría suceder, pero en menos de 24 horas, Pedro le niega 3 veces. ¿Por qué? Porque no supieron enfrentar la batalla espiritual de manera correcta. Mis hermanos, miren cómo Pedro, el que caminaba, el que andaba con el Señor Jesús, en menos de 24 horas
cayó y no estuvo listo para saber enfrentar aquella batalla espiritual. ¿Qué de nosotros? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Debemos, por eso decir, cultivar la oración, la importancia de la oración. Mis hermanos, no es por accidente que cuando los discípulos vinieron a Cristo y le pidieron que les enseñara a orar, dicha oración terminara, por supuesto, en Mateo capítulo 6, versículo 13. Esa oración que el Señor les enseña cuando le dice, Señor, enséñanos a orar. Al final, Señor Jesús, aquella oración les dice, mas líbranos del mal o líbranos del maligno. ¿Por qué? Porque era consciente el Señor Jesús que estábamos viviendo en este mundo donde el príncipe de este mundo está operando y tergiversando la verdad, mostrando esos placeres, esos deleites, esos dolores, para ensimismarse en esos y olvidarse que tenemos una herramienta, un arma tan poderosa como es la oración, pero no la usamos, entonces somos vulnerables. Jonathan Edwards, un teólogo, pastor americano, él llegó a decir en alguna vez que la oración era la respiración del alma puesta en palabras. Una vez más, miren, la oración era la respiración del alma puesta en palabras. En su carta de Pablo a los tesalonicenses, en su primera carta al capítulo 5, versículo 17, se nos manda a orar sin cesar. Se nos manda a orar sin cesar. En todo tiempo se nos manda a orar sin cesar. Y Cristo lo enseñó de la misma manera. Lucas capítulo 18, verso 1, también Jesús les refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre, de manera constante, y no desmayar. El Señor Jesús le enseñó también así. De hecho, el mismo texto que en Efesios, capítulo 6, verso 18, cuando sobre la guerra espiritual termina diciendo, ¿no?, que con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así va a decir el apóstol Pablo, ¿no?, en su carta a los Efesios, que con toda oración y súplica oren en todo tiempo, en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mis hermanos, la oración ejerce su mayor influencia cuando el creyente, el cristiano, tú y yo, dependemos del Espíritu Santo para vivir una vida conforme a su voluntad, para llevar a cabo esa mission day, para llevar a cabo esa misión, cuando dependemos del Espíritu. Edwin Harvey, ministro metodista y americano y líder de un movimiento de la santidad durante el siglo XVIII, dijo lo siguiente. Miren lo que dijo, o escuchen lo que dijo. Un día sin oración es un día sin bendición. Miren, un día sin oración es un día sin bendición. Y una vida sin oración es una vida sin poder. Es una vida sin poder. ¿Qué clase de vida queremos llevar? ¿Qué clase de vida queremos llevar, mis hermanos? Martín Lutero dijo alguna vez, ser cristiano sin oración no es posible. Es como decir que se está vivo sin respirar. No es posible para el creyente decir que es creyente y no tener una vida de oración. Por eso Lutero dice así, que ser cristiano sin oración no es posible. Es como estar vivo, pero no respirar. Entonces, ¿cómo enfrentamos esta batalla? ¿Cómo la vamos a enfrentar esta batalla? Decimos que también podemos enfrentar esta batalla cuidando de la doctrina en la línea de fuego. Cuidemos de la doctrina en la línea de fuego.
Todos los cristianos de la iglesia tienen la obligación, por supuesto, de cuidar la doctrina bíblica porque esa es la roca, ¿verdad? Esa roca inconmovible, el poder del Espíritu Santo, de cual dependen nuestros triunfos o nuestras derrotas. Se ha sabido que muchas de las herejías han surgido en el campo misionero. Ahora, en pleno cumplimiento de la misión de Dios. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Quizás la razón se deba al hecho de que muchos misioneros fueron enviados, fueron llevados a estos campos misioneros sin estar debidamente preparados en el campo de batalla. Es posible, mis hermanos, que muchos, preocupados obviamente por querer alcanzar las etnias, por querer alcanzar pueblos, por querer alcanzar otros lugares donde no se ha predicado de Cristo, pues lleguen precisamente así, sin estar preparados debidamente. Entonces, en estos viajes o en estas salidas, lo que ha priorizado, se han preocupado mayormente han sido por qué cosas llevo. ¿Cuánto tiempo voy a estar? ¿Qué voy a llevar? ¿Qué hacen? Llevo mi comida, llevo mi ropa, mis actividades, o hago un montón de cosas, hago el programa, pero no están realmente cuidando o no han sido equipados realmente para enfrentar ese campo de batalla. Están preocupados en cualquier cosa, pero no se preocuparon en la formación bíblica. De que al llevar el mensaje del Evangelio, pues debían estar preparados, como dice, para saber dar defensa de la fe. Pero no solamente eso, sino para saber que cuando se encontraban en esos lugares, saber cómo enfrentar esas batallas espirituales. Si aún el arcángel Miguel, él mismo ni siquiera se atrevía a decirlo, ¿por qué de pronto observamos y vemos que tantas otras personas ligeramente empiezan a declarar y a decretar, a expulsar y a hacer un montón de cosas, ¿verdad? Por falta de formación teológica, falta de cuidado de la doctrina que se lleva. Entonces lo que hacen a veces también es predicar un mensaje muy diluido o tergiversado, ¿verdad? ¿Qué está de moda? Empiezan a dar mensajes de moda o de tendencias para solamente capturar la atención. Eso es lo que hacen cuando no cuidan la doctrina del Evangelio, cuando no cuidan realmente la palabra. Así, usando estrategias, solamente tratan de ganar almas para el Señor. Pero sabemos que eso es un gran error que podemos también caer fácilmente cuando colocamos primero las necesidades del hombre por sobre lo que es Dios y su plan de redención. Y eso lo ponemos en un segundo plano. Ponemos en primer plano las necesidades del hombre. ¿Qué le falta al hombre? ¿Qué necesita el hombre? ¿Qué es lo que quiere el hombre? Bueno, démosle eso, ¿no? ¿Qué más quieren? Y el templo, la iglesia, la palabra se convierte ya no en un pastor, sino en un motivador. Ya no es una iglesia, sino es un teatro. Ya no es una campaña evangelística, sino hasta parece un circo. Qué triste, ¿verdad? Cuidemos la doctrina. Es un error en el que podemos fácilmente caer si no nos damos cuenta que en primer lugar siempre será Dios y su plan de redención. Satanás sabe muy bien que una de las maneras para hacer la iglesia menos efectiva es corrompiendo su doctrina. Y eso lo hace no desde afuera, sino lo va a hacer desde adentro, mis hermanos. Por eso desde aquí debemos estar seguros, listos, para saber dar defensa de nuestra fe, para saber cuidar de esta doctrina. Es increíble ver la facilidad, decíamos, de las herejías que se propagan, ¿verdad? Es muy fácil y es muy rápido cómo esto se propaga. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es que tan rápido corren las herejías, pero no tan rápido así corre la verdad de Dios? ¿Por qué? Irineo, año 130 a 202 aproximadamente después de Cristo, uno de los padres de la iglesia,
responde a esta pregunta. En su libro Contra las herejías, dice así: de hecho, el error nunca se expone de forma desnuda, porque una vez expuesto así, de hecho puede ser detectado de inmediato. Si no se presenta elegantemente adornado con un vestido atractivo, de manera que por su apariencia exterior hace parecer a los inexpertos, por ridículo que parezca la expresión, más verdadero que la verdad misma. ¿Acaso así no se ha disfrazado la mentira? ¿Acaso no recordamos en el principio cuando fue así? ¿Cómo era el fruto? Pues era agradable y deseable ante los ojos, y lo comió. Dios jamás hará soplar su gracia a través de una iglesia que ha descuidado su doctrina, mis hermanos. Nunca va a hacer eso. Dios jamás va a soplar gracia sobre una iglesia que descuide su doctrina, que Él la revela de manera inerrante e infalible. Dios no va a comprometer su presencia con una iglesia que va a descuidar su palabra. No lo va a hacer. ¿Se acuerdan? O vamos los jueves aprendiendo acerca de las transgresiones, ¿verdad? Y vemos un personaje, cómo es que se siente tan fuerte, pero vamos a darnos cuenta que la presencia del Señor ya se había ido. Así, mis hermanos, Dios no va a estar presente en una iglesia que descuide su doctrina. No lo va a hacer, no va a comprometer su presencia con una iglesia que descuida de esa manera. Por eso, en su palabra, el apóstol Pablo también va a decir así, va a advertir a Timoteo sobre las herejías. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así dice, ¿verdad? Entonces, la necesidad de la sana doctrina siempre ha sido un tema relevante para la iglesia y particularmente relevante a la hora de hacer la obra para el Señor, al momento de llevar a cabo esa guerra espiritual y llevar a cabo la gran comisión. Siempre ha sido la gran necesidad, la sana doctrina. Ese es un tema muy relevante, muy importante, tanto para ti como para mí, tanto cuando queremos salir a compartir, pero también cuando vamos a saber enfrentar cada batalla espiritual, la sana doctrina. Estamos, mis hermanos, en medio de una guerra espiritual y por ello no podemos descuidar el terreno firme sobre el cual estamos parados. No debemos descuidarnos. Por eso le llamamos y le llamamos de manera importante y decirle: busca cómo congregarte con tu hermano, únete, busca un grupo de encuentro en el cual puedas seguir alimentándote, creciendo. Estudia la palabra. Cada vez que se proyecte un nuevo ciclo, entra la palabra, porque es necesario que no descuidemos el terreno firme en el que estamos. Ese terreno es esa sana doctrina que nos entregó mediante los autores inspirados por la palabra de Dios. El descuido, mis hermanos, el descuido de esta palabra, el descuido de una iglesia, el descuido de cada uno de nosotros de la palabra va a producir inmadurez espiritual. ¿Como quién? Por ejemplo, en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corinto. Primera de Corintios capítulo 3, verso 3 y 5. Pablo dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Por eso permitieron que se dieran la división en la iglesia. Tremenda iglesia de Corinto, ¿verdad? Pero aún así había toda clase de inmadurez espiritual. El descuido de la palabra, mis hermanos, enfrió el amor por Dios.
Por ejemplo, en la carta o en el libro de Apocalipsis, el libro de Efesios capítulo 2, Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, cuando se escribe la carta, dice Apocalipsis capítulo 2, verso 1 y 4, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor en mi nombre, y no has desmayado. ¡Wow! Y no has desmayado. Pero, sigue ahí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. En esta iglesia se había diluido la doctrina. Y aunque seguían teniendo ciertas actividades y hasta cierto discernimiento, pero habían descuidado el motor de todo. El motor de todo habían descuidado. Como dice Marcos capítulo 12, verso 30. Marcos capítulo 12, verso 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal y gran mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Pero ese es el que había dejado esta iglesia, ¿verdad? Habían hecho todo, tenían todo, discernimiento, pero descuidaron precisamente el motor de todo, ese principal mandamiento que es el amor a Dios. ¿Qué más? El descuido de la palabra, mis hermanos, permitió que las doctrinas falsas penetraran en el interior de la iglesia. Por ejemplo, en la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis capítulo 2, verso 13 y 15. Otra vez también a esta iglesia le dice, yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los hijos que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Se permite falsas doctrinas en la iglesia. ¿Por qué? Porque están descuidando precisamente la doctrina. Al descuidar la doctrina, en esa batalla espiritual empezamos a permitir estas falsas doctrinas y podemos, sin darnos cuenta, llegar a estar predicando ya no a Cristo, sino a cualquier otra cosa. El descuido de la palabra, mis hermanos, también mató a una iglesia, mató a la iglesia en Sardis. Apocalipsis capítulo 3, verso 1 y 3. También dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante, le dice el Señor, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cómo este descuido de la palabra mata también a una iglesia, ¿verdad, mis hermanos? No solamente se permiten falsas doctrinas en algunas, sino que también llega a destruirlas, a matarlas
a estas iglesias. El descuido de la palabra, mis hermanos, el descuido de la palabra produce también autosuficiencia y orgullo. En la iglesia de la Odisea, también en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 15 al 18. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice, ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio para que veas. Esa autosuficiencia, ese orgullo que el hombre llega a tener, hace que se ciegue realmente. No tengo necesidad de nada. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Total, lo van a colocar en el Face, me pasan el audio, igualito. ¿Por qué tengo que ir? Es autosuficiencia, ¿verdad? Ya lo sé, el pastor va a predicar lo mismo. Esa autosuficiencia produce eso. Por eso el Señor le dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, ¿verdad? Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Todas estas iglesias que hemos venido hablando, mis hermanos, todas estas iglesias locales, con el tiempo sufrieron consecuencias de no haber cuidado la doctrina recibida y descuidado la realidad de la guerra espiritual. Bien lo dijo Martin Lloyd-Jones, fue este médico y pastor protestante, predicador galés. Todos los males de la iglesia y de las naciones hoy se deben a una desviación de la palabra de Dios. Mira, anótalo o márcalo. Todos los males de la iglesia y de las naciones de hoy se deben a una desviación de la palabra de Dios. El claro ejemplo es los Estados Unidos, ¿verdad? Todos sabemos cómo nació una nación con temor al Señor. Hoy esa nación en su mayoría desconoce de Dios. Permanezcamos, mis hermanos. ¿A qué debemos llevar? ¿A qué nos debe llevar el saber que conocemos cómo librar esta batalla? Ya se nos está explicando, se nos dice por medio de su palabra cómo enfrentar esta batalla, cómo no descuidar realmente la oración, cómo no descuidar realmente su doctrina, cómo no descuidar eso. Permanezcamos, mis hermanos, firmes ante la batalla espiritual, porque nuestra confianza y esperanza está en aquel que reveló todas las cosas. Nuestra esperanza, nuestra confianza está en el que se reveló y reveló todas las cosas y se identificó a sí mismo diciendo en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, ¿verdad? El que es, el que era y el que ha de venir y el todopoderoso. Juan dijo, y el mismo ángel le dijo a Juan, no temas, ¿verdad? No temas. No temas, yo soy el primero y el último y el que vive y estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo la llave de la muerte y del Hades. Mis hermanos, a nosotros solamente nos queda decir, ven Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Acompáñame a orar. Oh, sí, Señor, ven. Bendito Dios y soberano Padre eterno, Padre celestial. Digno eres tú, Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Señor. Oh, Padre, gracias, Señor, por saber que al enfrentar estas batallas espirituales, Señor, tú nunca nos has dejado solos, Señor. Tú nunca nos has abandonado. Tú nunca nos dejaste a nuestra suerte. Siempre los enseñaste y sabías
que enfrentaríamos este tipo de batallas y estas batallas serían recias, serían duras, Señor. Pero tu palabra estaba allí para animarnos. Tu palabra sigue allí, Señor, para afirmarnos, Señor. Gracias, Señor, porque ahora sabemos que no debemos descuidar. Ahora sabemos que debemos estar alertas. Ahora sabemos de esa gran necesidad, Señor, de buscarte en oración. Queremos depender todos los días y todo el tiempo de ti, Señor. Queremos depender, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a estar alertas, a estar siempre pendientes, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.